We are gathered here today. Estamos reunidos aquí hoy para así entrar en el estudio de la palabra. Hoy viernes desde mi hogar. We're here gathered today with beloved family from our homes. We're going to go straight into the Word today. The Bible study comes from Matthew chapter 17. Vamos a estar estudiando la palabra Mateo capítulo 17, comenzando desde el versículo 14. We're going to be studying chapter 17, starting at verse 14. But we're going to do a little bit different since I don't have a translator with me today. This same study, we're going to give it an English version tomorrow at the same time. Esta misma estudio vamos a estar dándolo en inglés. Hoy nos vamos a concentrar simplemente en español. Lo vamos a estar dando en inglés el día de mañana a esta misma hora. So, aquellos que hablan inglés o prefieren inglés, sintonice mañana a Facebook Live o YouTube, en nuestra página, suscríbase, denle un like, únase a nuestra familia del Sendero de la Cruz, en las redes sociales. Mañana lo vamos a estar dando completamente en inglés a esta misma hora para así que se nos facilite un poquito. I'm going to be giving the class completely in English, same class I'm giving today. For those who prefer English, just to make it a little bit easier on translating myself. So tomorrow, the same class that we're going to be giving today on the subject of the book of Matthew chapter 17, we'll be giving tomorrow. So tune in Saturday, which is tomorrow at 7 in the evening, on Facebook or YouTube. Press the like or subscribe, or come together with the family, the path of the cross. So, without any delays, si no hay más retraso, vamos rapidito a la palabra. So, un tiempecito que las familias en los hogares se unan, busquen su Biblia, únanse con sus hijos, con sus familiares, con sus hijas, busquen su Biblia, hablan conmigo, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor, lo que el Señor quiere hablar en esta tarde. Estamos en Mateo capítulo 17, comenzando desde el versículo 14. Vamos a estar leyendo y vamos a estar interpretando las escrituras correctamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Si alguna vez has tenido alguna duda, alguna pregunta, este es el momento de contestarla. También puedes escribir si tienes alguna pregunta ahí en nuestra página. La estaremos contestando. Si tienes un comentario, también puedes publicarlo ahí. Vamos a entrar en oración y vamos a estar dando la lectura completa de lo que vamos a estar estudiando. Vamos a unirnos todos ahora en esta hora. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de estar aquí desde nuestros hogares, en medio de esta situación que estamos pasando globalmente en el mundo, Señor. Te pido que tú te glorifiques de una manera especial, como siempre lo has hecho en tu pueblo. Nos has unificado, nos has abierto los medios, nos has dado la oportunidad de poder reunirnos a través de estos medios. Te pido que tú te glorifiques y que tú entre los corazones de las personas esta palabra sea sembrada y que dé un fruto para la vida eterna, Señor. Pido que aquellos que estén pasando por problemas, especialmente de salud, que tú les sanes a tu debido tiempo conforme a tu voluntad. Aquellos familiares que están desesperados, confundidos, con temor, que tú traigas paz y reino en esos hogares. Gracias te doy, Señor, porque en medio de estos tiempos podemos ver tu mano milagrosa, sanadora, unificando a la familia y acercarnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amado hermano, le voy a dar nuevamente una oportunidad para que abran su Biblia, Mateo 17, versículo 14. La palabra así lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua.
lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y ese se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Yo quisiera traerle una pregunta antes de comenzar esta clase. Esta pregunta, para aquellos que están formando sintonía en esta noche, es una pregunta que va a traer un premio. Un premio. Estamos tratando de hacer un juego familiar, para que así sea algo divertido y podamos conectar y así movernos a escudriñar las escrituras. La pregunta es la siguiente: el primero que la conteste va a adquirir un premio. Escríbalo. El primero que conteste esta pregunta, no le voy a decir ahora cuál premio, pero va a ser un premio bastante bueno, no se preocupe. El primero que conteste esta pregunta, o preguntas, porque es una pero tiene diferentes en esa misma pregunta, va a adquirir un premio. La pregunta es: ¿qué libro escribió Levi? ¿Quién era él? ¿Con qué propósito escribió el libro? ¿Y a quién fue dirigido? ¿Y en qué año fue escrito? Lo voy a repetir otra vez. ¿Quién fue Levi o Leví? ¿Qué libro escribió? ¿Para qué propósito? ¿A quién fue dirigido? ¿Y en qué año fue escrito? Mientras damos el estudio, y no vale usar las redes sociales o el internet para buscar la respuesta. Ahí les confío de que lo vayan a hacer honradamente. Vayan buscando la respuesta. Tan pronto tengan la respuesta, al final estaremos poniendo quién fue el ganador y contestó todas las preguntas que acabamos de hacer, ¿ok? Si sacas una bien y otra no ganaste. Tienes que contestar todas las preguntas, que es basada en ese personaje Levi, ¿ok? ¿Quién era? ¿Qué libro escribió? ¿Con qué propósito? ¿A quién fue dirigido? ¿Y en qué año lo escribió? Dedíquese a eso mientras nos enfocamos en el estudio. Bien, ahora vamos a estar hablando sobre un padre, un muchacho, unos discípulos y Jesús. Jesús es el autor de la vida, el que nos rescató de la muerte, es el rey que tiene todo poder. La escena aquí es, y en el momento que estamos viendo que esto acontece, es rápido, cuando Jesús va descendiendo del monte con Pedro, Juan y Jacobo. Si bien recordamos esos versículos anteriores, que era lo que estaba haciendo Jesús con esos 3 discípulos en específico, les estaba dando un adelanto de su gloria, de su deidad, de su transfiguración, de lo que iba por venir. Le dio un gran privilegio a estos 3 discípulos. Pero cuando descendió del monte se encontró con una escena, con un problema. Se encontró con el resto de los discípulos y una multitud que estaba allí, un padre y un hijo.
y estaban sin fe, estaban sin poder, estaban tal vez como desparcidos, como unas ovejas que no tienen pastor, que no sabían qué era lo que iban a hacer. Este padre estaba desesperado. Lo vemos porque trae el muchacho y le dice: Señor, ten misericordia. Si vemos los otros evangelios como Marcos, que también nos añade unos detalles, Marcos capítulo 9, versículos 17 y 18, añade y dice que este muchacho no solamente estaba lunático y que el padre le pidió al Señor que tuviera misericordia, y no solamente que se tiraba sobre el fuego y el agua, sino que también este muchacho sacaba espuma en la boca, crujía los dientes, se sacudía. En el capítulo número 9 de Lucas nos añade el autor y dice que el padre le pida al Señor, que le ruega, se arrodilla y le ruega al Señor Jesucristo que tuviera misericordia con este muchacho, porque esto era algo que le estaba pasando frecuentemente a este muchacho, y el padre se lo llevó a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Parece ser que intentaron hacer algo, porque el padre le dice: los llevé a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Los discípulos intentaron hacer algo por la situación del muchacho, por la situación del padre, la desesperación, pero nada pudieron hacer. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta historia, que fue una historia que aconteció verdaderamente? ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza aquí, número uno, es que estamos viendo que un grupo de discípulos, cuando debieron de haber estado orando, reunidos, ayunando, buscando una cercanía con el Señor, parece que estaban haciendo otras cosas. Y tú me dices: pastor, pero ¿cómo tú vas a decir eso? ¿Dónde dice eso? Bueno, si tú te miras al final, versículo 21, el Señor le dice: este género no sale sino es con oración y ayuno. Eso significa que esos discípulos no pudieron expulsar a este demonio que atormentaba a este muchacho, porque estaban haciendo otras cosas que no era orar y ayunar, o sea, conectar con Dios. Y eso es mucho de los problemas en las familias que vemos hoy en día. Hay padres desesperados: ya no encuentro qué hacer con mis hijos, tiene este problema, sufre de depresión, es malcriado. Pero ¿qué estamos haciendo? No estamos orando, no estamos ayunando. Y tú me dices: pastor, pero entonces tú me estás diciendo que un muchacho está endemoniado. No, no estoy diciendo eso. Y no necesariamente. Puede ser que un demonio lo esté molestando para que actúe de esa manera. Puede ser un problema de actitud. Pero lo que quiero transportar es que el muchacho va a seguir el ejemplo que tú vives en tu casa. Si tú eres una persona de oración, de ayuno, conectado con Dios y en la familia, ese es el mismo ejemplo que van a seguir tus hijos, porque los hijos siguen el ejemplo de los padres. Los demonios es algo que existe, ¿okay? Es algo verdadero. Satanás, una de las mentiras más antiguas, quiere hacerte pensar que él no existe. Pero él existe. Que tiene unas redes, un imperio en la cual él opera. Se llaman demonios, ángeles caídos. ¿Por qué ángeles caídos? Bueno, si tú te lees la historia en Isaías y en Ezequiel de la caída de Satanás y cómo engañó una tercera parte, en Apocalipsis nos menciona eso también, de ángeles. Y esos ángeles que fueron derrotados por el ángel Miguel cayeron a la tierra. No pudieron con Dios. Ahora, ¿qué van a hacer estos demonios? ¿Qué van a hacer Satanás? Van a ir en contra de la corona de la creación de Dios, que somos tú y yo, que fuimos creados a su hechura y a su semejanza. Satanás no pudo derrotar a Dios, no pudo sacarlo de su trono. Ahora se ve en contra de usted y de mí. ¿Y cómo hace esto? Bueno, Satanás lo hace con su red de demonios, su imperio de las tinieblas, buscando tratar de distraerte de conectar con Dios.
si no logra distraerte de conectar con Dios, va a buscar enfermarte, enfermar tu mente, enfermarte físicamente. Y si no puede lograr hacer eso, va a lograr buscar a que matarte, a que te muera. Vemos evidencia de eso en la Biblia, como Satanás enfermó físicamente a Job. Vemos como aquel Garadeno que estaba encadenado tratando de hacerse daño. Vemos que los demonios buscan enfermar física, mentalmente, para quitarte la vida y separarte de Dios completamente. No necesariamente una enfermedad tiene que ver con algo demoníaco. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, recordamos aquel muchacho que estaba ciego en las Escrituras, que los discípulos preguntaron quién pecó, sus padres. El Señor le dice ninguno de los dos, esto es para la gloria del Señor. Eso no necesariamente una enfermedad tiene que ver con un caso o influencia satánica o demoníaca, pero casi siempre vemos que el enemigo sí opera de esta manera, enfermando a la gente físicamente, mentalmente, de manera que busca separarlos, privarlos de su vida para que estén separados eternamente del Señor. Vivimos en un tiempo, en una generación, como dice el Señor, perversa, que busca hacer lo malo. El enemigo va influenciando las mentes, tratando de separar a la gente de la conexión con Dios. Y eso es lo que estaba pasando en este caso. Estos discípulos, aproximadamente 6 días el Señor estuvo en esa montaña de la transfiguración con sus otros 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Y en esos 6 días estos discípulos estaban haciendo otras cosas menos buscar la conexión con el Padre. Vemos como el Señor los reprende en el versículo 21. Entonces, estos discípulos les faltaba poder, les faltaba fe. Porque el Señor, si vemos en el versículo 20, dice, por vuestra poca fe. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad lo que dice ahí? De cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Entonces, por su falta de fe. Hay mucha gente que en estos tiempos tratan de enseñar que de la fe de que el Señor estaba hablando aquí era de la fe mental. Que si tú mentalmente tienes la voluntad de decir, eso va a pasar, eso va a pasar, eso va a pasar, y porque yo lo digo, y porque yo lo declaro, y porque yo lo decreto, así tiene que ser. Y eso no es así. Eso no es así. La fe de la que el Señor está hablando es la fe en el Señor. Cuando hay personas que declaran, decretan, y eso se mueve, y porque yo lo digo, y se tiene que ir, son gente que están teniendo fe, pero en sí mismo, en sus habilidades y en su fuerza física y mentalmente. Y eso era lo que estaba pasando con esos discípulos. Ellos estaban teniendo fe, pero no de la correcta. Estaban teniendo fe en sí mismos porque ellos intentaron hacer algo por este señor, este muchacho. Pero no pudieron hacer nada. Porque lo hicieron por su fuerza física. Hubo un momento dado que ellos pudieron hacer milagros y prodigios. Porque si tú te miras en el capítulo 10 de Mateo, que fue unos capítulos antes, vemos como el Señor les dio autoridad, les dio poder para hacer ciertos milagros y sanidades. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que perdieron el enfoque, perdieron la conexión, que es el tema central aquí. El enfoque, el guía, la conexión en Jesucristo. Si tuviera fe en Dios tan pequeña, es en Dios, no es en ti. O sea, de tú decir, Señor, yo tengo fe de que tú vas a hacer algo en tu tiempo y en tu perfecta voluntad. No porque yo lo declare ni porque yo lo decrete. No, yo tengo la fe suficiente de que tú eres mi Dios. No entiendo lo que estás haciendo. No puedo verlo, no puedo controlarlo, pero tengo fe de que tú eres Dios y de que tú todo lo estás obrando bien para mí, para mi familia, para mi casa. Y a su tiempo, Dios, tú vas a hacer algo. ¿Cómo tú lo vas a hacer? ¿Cuándo tú lo vas a hacer? No sé. Pero tengo fe, aunque sea chiquitita, pequeñita, como el grano de mostaza, tú vas a hacer algo. Y esa es de la fe que el Señor está hablando.
No está hablando de la fe psicológica, mentalmente, de que si tú tienes alguna clase de voluntad propia, física o mentalmente, de que tú vayas a decir, oh, declaro y decreto. No. Eso no es ni bíblico. Eso no es bíblico. Eso esa es la realmente locura o ser un verdadero lunático, como dice la Biblia. De hecho, quería darte una explicación de lo que quiere decir la palabra lunático, que fue el ejemplo que usó el padre. Había un pensar en esa época y se utiliza la palabra hasta el sol de hoy. Cuando decimos lunático, pensamos que una persona que está ha perdido sus facultades mentales, está loco. La palabra lunático viene de la palabra luna, porque la gente pensaba en esa época, incluso hasta recientemente, que cuando una persona se quedaba a dormir afuera o pasaba afuera un momento de luna llena, perdían la mente. Por eso él utiliza esta frase. Mucha de esta gente que utilizan esas palabrerías de que si tú tienes la voluntad y tú puedes decirlo, lo que tienes que tener es fe, eso es ser un lunático. Eso no es fe, eso es fentinismo. Pero si tú dices, Señor, mira, tú tienes el control. Yo voy a seguir orando, voy a seguir clamando, voy a seguir levantando mis manos, voy a seguir glorificando, buscar esa conexión contigo, buscar ese poder contigo. Eso es fe. Fe en quién, no en ti, no en tus habilidades, no en tu fuerza, porque ¿qué vas a hacer tú? ¿Quién eres tú? Nadie. Fe en Jesucristo de Nazaret. De hecho, si tú te buscas el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21, nos dice que Jesucristo es el objeto de fe. Tu búsqueda de fe, de lo que tú necesitas en tu vida, tiene que ser centrado en Jesucristo. En 1 Corintios 12, 9, nos dice que el Espíritu Santo es el poder hacia la fe, el que te dirige a Jesucristo y te da poder. Si tú te buscas Romanos 10, 17, dice que la palabra es el guía, el que te dirige a esa fe. ¿A esa fe en quién? Jesucristo, que en torno nos dejó el ayudador, al Espíritu Santo, que nos va a dar poder. Como nos dijo a los discípulos, dijo, vendréis sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder para hacer estos milagros y cosas. Pero no fe en ti, no fe en tus habilidades, por más que tú grites o tires o jales, no. Es en Dios, en Jesucristo. Y quiero que entienda eso, porque eso fue lo que se nos pidió a los discípulos. Y estaban haciendo todas estas otras cosas, menos lo que tenían que hacer, que era conectar con Dios. Esto no fue la única vez. Recuerde cuando Jesucristo estaba en su momento antes de ser crucificado, más adelante vamos a leer de eso. Que no podían orar ni ayunar con Él ni tan solo una hora, se seguían durmiendo. En estos tiempos de crisis tal vez que el mundo está viviendo, y lo he visto mucho, de hecho le había pedido a los hermanos y les recuerdo que se unan con su familia y hablen cómo esta situación les ha afectado, cómo la han podido superar y crecer y aprender en ella y acercarse a Dios. Porque esta oportunidad es para acercarnos a Dios, o esta situación es para acercarnos a Dios más de lo que estábamos antes acercarnos a nuestros familiares. Veamos como esto como una oportunidad, un acto de misericordia, aunque no lo creamos, y sabiendo que Dios tiene el control. No se desesperen, pueblo, que Dios tiene el control. El tema aquí es fe y poder. ¿Cómo lo puedo adquirir? Pues en la palabra, conectando con Jesús, y el entorno te dará el poder del Espíritu Santo de esos versículos que acabamos de leer. Si tú tal vez estás teniendo esos problemas de salud, tal vez tienes a alguien en tu casa que está tratando de intentar contra su vida, como le estaba pasando con este muchacho, el padre hizo algo equivocado. Se lo llevó a los discípulos cuando se lo tenía que llevar al maestro. Por eso es que él dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y después dice: traédmelo acá. Jesucristo es el primero que tú tienes que ir y el último que tú tienes que ir. A veces buscamos todos otros recursos y pensamos en el Señor por último. Ese es el primero que tú tienes que ir cuando tú te levantas por la mañana, y ese es el último que tú tienes que ir cuando tú te acuestas en tu cama. Eso es fe.
poniendo tu enfoque, tu dirección en Jesucristo, y Él te daba poder a través del Espíritu Santo. Dice que desde aquel momento que Jesucristo reprendió a aquel demonio, a aquel muchacho, fue sano. Los demonios andan por ahí como león rugiente buscando a quien pueden devorar. Dice la Biblia que Satanás es. Hay 3 categorías de demonios. Número 1, vemos la categoría que han sido arrojadas aquí en la tierra. Hay unos que han sido encerradas, pero para siempre, que lo vemos en el libro de Judas. Vemos otra parte que van a ser libertados en Apocalipsis y van a ser añadidos los demonios que están en la tierra. Y el objeto de estos demonios es eliminarte, separarte, porque te odian con pasión, porque quien te creó fue Dios y ellos son enemigos de Dios. De la única manera que vamos a tener poder en contra de estos ataques satánicos, espirituales, físicamente, aparte de algún ataque demoníaco o satánico, es orando y ayunando, conectando con el Señor. Si hay alguna pregunta referente a lo que acabamos de hablar de esta noche, del versículo 14 al 21, escriban o déjanos saber para así contestarles si hay alguna duda. Y espero que esta clase de esta noche, aunque breve, haya sido de gran bendición a su vida. Y métase a escudriñar las escrituras más seguido con su familia, reúna a su familia en su casa, y corte los televisores, otras redes o juegos, y concéntrese en conectar con Dios. Quiero recordarles sobre las preguntas. Si alguien tiene la contestación, la voy a repetir, si me tenéis la repita. Hay un premio envuelto para que pueda contestar estas preguntas. La pregunta es, ¿quién es Levi? ¿Qué libro escribió? ¿Con qué propósito fue escrito? ¿A quién fue dirigido? ¿Y en qué año fue escrito? Busque eso ahí, escríbanos primero que nos contesten, tiene un premio. Después le voy a estar dando saber por el premio, pero es algo bueno, no se preocupe. No lo voy a llevar a comer bueno, ya no podemos ir a comer, pero no nos voy a mandar a buscar algo de $1, no se preocupe. Pero esto es algo para que así se motiven en estudiar la escritura. Quiero que sepa que les extrañamos de mi familia, yo aquí, todos en la casa, les amamos a todos. Esperamos verle pronto, espero que usted y su familia esté bien de salud. Si necesita oración, déjenos saber, estaremos orando. Únanse a orar en casa con su familia también. Sabemos que estos tiempos están por venir, la palabra lo dice así. No es nada que nos tome por sorpresa. Tengo un mensaje aquí, pásame por acá. Ahí está. ¿Qué dice aquí? Ok, sí. Nos puede escribir, también puede aquí enviarnos un mensaje al 443-626-7553. Si desea cooperar con el ministerio en alguna manera, será grandemente apreciado. Ahí tienen los medios, pueden comunicarse directamente si desea cooperar de alguna manera. Le doy gracias, Dios me los bendiga a todos. Vamos a cerrar con una oración, así que por favor únanse conmigo. Padre, gracias te damos por tu palabra, por todo lo hecho en esta noche. Te pido que llegues a cada hogar, a cada persona que está reunido por estos medios, y que tú bendigas rica y abundantemente sus hogares. Esta palabra haya sido de gran bendición en uno a sus peticiones, en tu tiempo y en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús.